Señor. Pongámonos de pie, hermano. Dios y Padre de la mucha misericordia, te damos las gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre eterno, por esta reunión. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por permitirnos, Señor, ver una mañana más. Gracias, Padre eterno, por traernos a este lugar a alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Dios, que nos perdone, Señor, en lo que te hayamos ofendido. Sea de hecho o sea de palabra, te pedimos, Dios, que nos perdone. Y que nos limpie, Señor, cada día más y más con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Guíanos, oh Señor, por amor a tu nombre. Y permite, oh Dios, que tu palabra, Señor, en este día pueda, oh Señor, ser un refrigerio, Padre eterno, para nuestra alma. Limpia mis labios y mi conciencia, Señor. Quita el oprobio, quita toda obra, Padre eterno, que a ti no te agrade, para que sea tú, oh Señor, que te manifieste a través de tu palabra, y que tu palabra, oh Señor, haga blanco en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el dicho tuyo, oh Señor, quede sembrado en nuestra conciencia, y que tu palabra, oh Dios, nos siga encaminando, Señor, por el sendero de bien y de justicia. Son favores que te pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias te damos, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Le seguimos dando la gracia al Señor por esta oportunidad, y me regocijaba al ver lo hermosa de mi esposa aquí expresando con sentimiento esa hospitalidad que tienen los hermanos. Hay que dejar un testimonio en lo que se ve y en lo que no se ve. Y el amor, la fraternidad, el acercamiento entre los hermanos es algo que en este lugar no es ficticio. Es una realidad, y ahí vemos el cumplimiento de la palabra cuando dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Y creo que estamos siendo participantes de esa obra. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, tenemos un tema que lo ponemos y decimos nosotros que tenemos un tema, pero el tema lo pone el Señor. Lo estampamos ahí en esa pizarra con una serie de escrituras, pero el Señor es que tiene el desarrollo. Desde que vine aquí a Estados Unidos, ya hace un mes, hace 53 días, que voy a durar, era 54 que iba a durar, 53 días, porque ya mañana el Señor nos va a permitir a Carla, mi amada esposa, mi hermana Carla, ya irnos para Santo Domingo. Los muchachos están contando los minutos y los segundos. Sí. Y tenía, como se sabe, cuando uno viene aquí, siempre los hermanos demandan de que, y aprovechan, cuando uno viene, hermano, usted le corresponde el exacto. Entonces uno siempre diseña algo, busca, se pone en comunión y buscamos algunas escrituras. Y pensaba que para el día de hoy conversar, como ocurrió la semana pasada, con un tema sobre la idolatría. Es un tema muy desarrollado, que iba desde la idolatría en lo secular, la idolatría en las escrituras y la idolatría en la visión de la palabra. Iba a haber un desarrollo, pero anoche el Señor entonces
parece que cambió el programa. Y le doy la gracia al Señor porque así como me lo enseñó una vez, recuerdo que fuimos a Villajaragua, allá en Santo Domingo, y en Villajaragua, cuando me tocó la enseñanza, me paro con un programa y resultó ser, hermano, que no pude tocar una sola escritura. Comencé a hablar y no encontraba el camino ni siquiera para leer la primera escritura. Y ahí me di cuenta y yo dije, oh Señor, cuán grande y poderoso eres, Señor. Porque en este momento tú has quitado el hombre y te has puesto tú. Porque el programa me di cuenta que era yo que lo llevaba. Y no fue apoyado por el Señor. Y en esto, hermano, me regocijo porque siento cuando ocurren estas cosas que el Señor está en medio nuestro. Que no es lo que usted y yo querramos, sino es lo que el Señor quiere y lo que permite. Y en esto entonces tenemos aquí el ministerio de Jesús. Nosotros somos servidores de Jesucristo. No nos apellidamos ningún nombre, ni nos creemos más que nadie. Y dentro de la iglesia todos nos vemos iguales. Porque hay algo que el Señor nos ha enseñado, y es que cada uno de nosotros utilizamos esta expresión: siervo inútil somos. Y cuando decimos que somos siervo inútil, ahí no me veo yo mayor que mi hermana Carla, ni que mi hermano Agustín, ni que el hermano Juanito, ni el hermano Juanito se ve mayor que nadie, sino que simple y llanamente somos servidores de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde el Señor engrandece su obra. Yo recuerdo que el hermano Apolinar, allá en Santo Domingo, usaba siempre una expresión que decía: aquí solamente hay un puesto y lo tiene Cristo. Lo demás, todos somos iguales. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si somos servidores de Jesucristo y el Señor Jesús es quien nos garantiza a usted y a mí el camino hacia la vida eterna, entonces en el cuerpo no puede haber dos cabezas, sino una sola cabeza. Y hay una escritura en Colosenses capítulo 1, léase del versículo 15 en adelante. Gloria a Cristo. Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante dice así en el nombre de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Si nosotros leemos detenidamente
esta escritura, pero bien despacio, y vamos analizando paso por paso qué manifestación le está trayendo Pablo aquí a los colosenses y qué quiere dejar engendrado en los corazones de ellos. Entonces nos damos cuenta que Pablo, viendo el avance que había en los colosenses, le trae la declaración de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya no como en Jerusalén y en Judá, que cuando Jesús se hace presente para gloria de Israel, no los gentiles, pues tenemos que colocar cada cosa en su lugar. Esa manifestación de Jesús en Judá y en Jerusalén, que fue para gloria de Israel, no es la misma manifestación que ocurre en los demás pueblos, o sea, en los gentiles. Y entonces ya aquí los colosenses son gentiles, no son judíos, no son israelitas, no son de Jerusalén, sino que son gentiles que habían creído a la enseñanza que Pablo le había traído. Y ya en esta enseñanza Pablo le viene trayendo que Jesucristo, lo mismo que escribió Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, donde dice: empero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo mismo que trae Pablo aquí a los colosenses. ¿Para qué? Para poderlo dejar asentado en el ministerio de Jesús. Y estas cosas, así Pablo vino trayendo, igualmente Juan, ya tanto a los gentiles como a todo lo demás, de que se debe de quedar en un solo ministerio. El ministerio de la ley que le fue dado a Israel y luego quedó en Jerusalén y Judá después de que el Señor rompió el reino. Ya quedó una tribu, como dice la Escritura, que dejaré una tribu por amor a mi siervo David. Y esa fue la tribu de Judá con su capital Jerusalén. Entonces, toda esta enseñanza es para que nosotros no andemos con un bulto grande cargando, diciendo que tenemos que cargar con la ley, que tenemos que cargar con el ministerio de Juan y tenemos que cargar con el ministerio de la gracia. Hermano, ni en una patana cabe todo eso. No. Porque para usted y yo poder entrar, no podemos entrar al ministerio de Jesús con carga. No. Aunque Jesús dice: ven con toda, pero ¿qué va a hacer? Es para quitárselo, hermano. Porque ya para entrar a ese ministerio, usted y yo no podemos llevar toda esta carga. En la escritura leída, esta visión poderosa que el Señor le dio aquí a Juan, donde Juan declara la posición de Jesús después que Él resucita. Dice: en el principio era el Verbo. Hay expresiones que a veces dicen
En el principio era el verbo. El verbo es acción y movimiento. Esa acción y movimiento es una descripción que se conoce en el mundo secular. La palabra verbo es su palabra. En el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era. Y el verbo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Cuando hubo esa manifestación, Jesús vino con un programa. Y el programa estaba guiado por los profetas, por la razón de que el pueblo en algún momento podía justificarse en el desconocimiento de la verdad conforme a lo que la profecía venía hablando. Pero tanto la profecía como la ley, como los salmos, alabado sea el nombre del Señor, venía hablando de esta manifestación. Léase en Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bueno, esos varones hermanos, aparte también de los escribas, los fariseos, los saduceos y toda la secta que habían en ese tiempo, leían los pergaminos y los papiros más que usted y yo. Nosotros leemos las escrituras cuando tenemos tiempo. Muchos, hay otros que leen más las escrituras que otros. Pero en aquel tiempo dedicaban su vida a escudriñar la profecía para ver en qué tiempo y en qué persona era que se iba a manifestar lo que venía hablando la profecía con relación al advenimiento de Jesús. Y eso escudriñaban día y noche. Y allí estaba Ana, que tenía ¿qué tiempo? Escudriñando. Y en el templo, 80 años. Oye, era mucho tiempo. 80 años, ¿no? ¿Qué dice? Vivió 7, 84. Vivió 7 con su marido. Dejó eso y se quedó en el templo escudriñando ahí las escrituras. Y era chequeando, porque los evangelios no estaban escritos en ese tiempo, sino que tenían que chequear la profecía para ver en qué tiempo y en qué persona era que se iba a manifestar esa obra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenían que darse una serie de acontecimientos. No solamente un anuncio, sino que el anuncio venía de unos hechos que se iban a estar manifestando y que iban a dar destello de que el Señor estaba cerca. Sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué obra esta, eh? Entonces, ¿cómo yo podría discernir cuando él clamaba al Padre?
¿Cómo puedo discernir cuando Él dice, yo me voy, pero le enviaré el Consolador? Porque aquí Él está diciendo que todo fue hecho por Él. Y en Colosenses leímos que todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. ¿Cómo podemos desatar esto? Cuando hubo la manifestación en Israel, en Jerusalén y en Judá, siempre por la costumbre decimos Israel, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús Israel no existía. Lo que existía era Jerusalén y Judá. Y Samaria, que fue poblada después de la deportación y el asedio de Asiria a Israel por mandato de Jehová. Ustedes saben que eso lo dispersaron, las tierras de Samaria quedaron desérticas y luego entonces fueron pobladas por 5 naciones y esas 5 naciones llevaron a sus 5 ídolos. Por eso es que el Señor le declara, alabado sea el nombre del Señor, a la samaritana, ve y busca a tu marido. Y ella dijo, yo no tengo marido. Muy bien ha dicho, con verdad no tengo marido. Porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Hermano, eran esas 5 enseñanzas que había en la tierra de Samaria, alabado sea el nombre del Señor. Y el 6º marido era el pozo de Jacob, de donde ella, sus padres y su ganado se sustentaban. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces por eso vemos que siempre habla de Jerusalén y Judá. Nosotros por costumbre mencionamos siempre Israel. Pero ya para ese tiempo Israel no era nación. Entonces en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A dónde nos lleva esta expresión? Nos lleva al Génesis. Génesis es el principio. Génesis no es en lo literal, aunque Dios hizo todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra. El Señor hizo todo. Pero en cuanto a la palabra, el Génesis, como dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Lo estamos viendo literal? ¿O la enseñanza es la creación de la obra de Dios en cada uno de nosotros? Porque usted y yo venimos desordenados y vacíos. Y venimos en tinieblas. Y tiene el Señor que crear la luz para separar la tiniebla de la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense cómo la palabra nos va ubicando en el riel de ella. Y sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí, que nos ayude el Señor a poner oído. Este Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz,
Si va a dar testimonio de la luz, Cristo siendo la luz, ¿de qué va a hablar? Pero ¿de cuál Cristo va a hablar? Porque si es luz, va a hablar de la manifestación gloriosa del Señor. Va a hablar en la visión de la palabra. Entonces no creo que Juan esté hablando de que usted y yo tenemos que ir caminando por un lugar e ir a un lugar y meterse en un charco. Porque si está hablando de la luz, como él mismo expresó, el que viene tras de mí es que antes que yo. Pero Juan nació primero. Si vemos el que caminó en Galilea, ese nació último que Juan. Pero si vemos el verbo de Dios, que ahí es donde usted y yo y todos los demás pueblos tienen que quedarse viendo, en el verbo de Dios. Y Juan que dijo, este bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si usted y yo estamos diciendo que estamos en el ministerio de Jesús, ¿qué bautismo o qué inmersión usted y yo tenemos que buscar? La del Espíritu Santo y fuego. Porque si buscamos otro, entonces estamos viendo que Jesús es insuficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Entonces, ¿qué enseñanza traía Juan? ¿Era una enseñanza secular? ¿Era una enseñanza de lo que se ve? ¿O es una enseñanza en luz, en la inspiración divina de la palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí el Señor nos va separando, aleluya, de los ritos y de las cosas que hacíamos en ignorancia para entrar entonces en la verdad de la palabra. Que nos ayude el Señor. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De qué mundo estará hablando? Ese mundo secular que le fue entregado al enemigo, o es una estatura que hay en la palabra que le está llamando mundo, que aunque han recibido la palabra pero no la conservan. Mirando la parábola del sembrador, que una semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. Otra cayó pero echó raíz. Entonces, si echó raíz, parece que estaba recibiendo algún alimento que le permitió echar raíz. Pero vino el sol. No profundizó. ¿Y qué pasó? Así usted y yo podemos estar. Podemos venir y la palabra hacer blanco en nosotros. Aleluya. Y comenzar nosotros a echar raíz. Pero el sol, que es implacable, que no es fácil, los afanes de la vida, que no son fáciles. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, una persona me dijo, ¿y ahora tú te vas a meter a eso? Yo le dije, bueno, yo voy para allá aunque me pese, pero voy para allá.
Aleluya. Entonces, pero otra cayó, una cayó entre espinos también. Y los espinos, y la palabra dice que no sembréis entre espinos, porque los espinos ahogan. Aleluya. Yo viajo mucho a la zona más seca de República Dominicana, que es la zona de Pedernales. Y yo no he visto una planta de fruto entre espinos. No, los espinos están con espinas. Y hay unas espinas que le llaman guasábara, hermano, que cuando va subiendo el día, va haciendo así. Y se va inflando. Oiga, se va inflando. Y cuando son la 1, eso está así. Hermano, y usted le pasa por el lado y la vibración de ¿usted sabe qué hace? Las espinas se disparan. ¡Uf! Y ahí está uno cogido. Y cuando se le mete esa espina, que usted la va a sacar, en la punta tiene como 2, 3 arpones así. Que cuando usted la jala, es así, que no se la puede quitar. Y se lleva un pedacito. Entonces ahí no se puede estar, ni se puede sembrar. No. Hay que sembrar en la buena tierra. Hay que sembrar en la sana doctrina. Hay que sembrar en la verdad de la palabra. Aleluya. Sí. Tenemos que salir de los dogmas religiosos. Tenemos que salir de la idolatría. Tenemos que salir, que nos ayude el Señor, de la ignorancia y de los ritos y de la simbología, porque el Señor no va con la simbología, el Señor es real. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Más a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿La simbología de quién es? Del hombre. Aunque la Biblia está llena de simbología para llevar al hombre al conocimiento, pero no podemos quedarnos en la simbología. Porque si la palabra está hablando con la samaritana y está hablando de un pozo, esa simbología es para llevarnos a usted y a mí a entender lo que el Señor nos quiere decir. Pero si nos quedamos en el pozo, ¿vamos a alcanzar? No. Vamos a alcanzar cuando entendamos de qué pozo la palabra está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ahí cuando ella declara que es un pozo, bueno, pero que ese pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob. Y ese era el sexto marido que ella tenía. Pero ya estando presente Cristo, ¿qué le dice él? Porque 5 maridos que ha tenido y el que ahora tiene ya no es. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está presente, Cristo no comete adulterio. No, usted y yo tenemos que estar viudos. Porque la palabra tiene que matarnos el marido, tiene que matarnos la enseñanza que usted y yo hemos adquirido para poder entrar a este ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver esto. El verbo, que es la palabra, ¿qué hizo? Se hizo carne. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo un cuerpo, esta carne, lo que conocemos como carne.
¿O es una manifestación que tiene la palabra en un descenso que ella hace para poder entrar en contacto con usted y conmigo? Primera de Timoteo 3:16, vamos a ver esa escritura. Primera. Amén. Aquí pusieron segunda, no, primera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Con toda esta manifestación, la palabra nos quita la mente y la vista para ver un cuerpo. Fíjese que el Verbo fue hecho carne. Y aquí en esta visión que da Pablo, dice que Dios fue manifestado en carne. Y esa manifestación, que es un descenso que hace la palabra, el Señor le llama a eso hijo, porque viene de la esencia de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a Dios no lo vio nadie jamás. Y para Él poder entrar en contacto con usted y conmigo, ¿qué tiene que hacer? No tiene que descender. Tiene que descender a la posición que usted y yo estamos de la palabra. Y a ese descenso la palabra le llama hijo. Porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y lo único que Él hace es descender en su palabra a donde usted y yo estamos. Hay una escritura en Lucas 24, vamos de nuevo a esa escritura, para ver este hecho que nos puede ayudar a esto. Léaselo del 36 en adelante. Lucas 24, 36 en adelante. Gloria a Cristo. Dice así la palabra. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Fíjense, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Jesús resucita, entra con la puerta cerrada a donde están ellos, y ellos lo que hacen es que se espantan. Jesús, que conoce los pensamientos del hombre, le dice, como se narró en el Evangelio de Marcos: ¿por qué albergáis en vuestros corazones estos sentimientos de incredulidad? Oiga, ¿qué había en ellos? Habiendo Jesús en su enseñanza durante 3 años y medio, le había dicho que era necesario que ir a Jerusalén, donde iba a ser vituperado, iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día.
Y esta enseñanza Jesús se la repetía, porque quería dejar a sus discípulos conscientes de que cuando se presente esta manifestación, entonces ellos la crean. Pero cuando se presentó, ¿qué pasó? No creyeron. Ahora, al no creer, ¿qué tiene que hacer Jesús? Tiene que descender a la posición donde ellos están. ¿Qué tenéis ahí de comer? Entonces, lo que ellos tenían, de eso entonces, ¿qué, a dónde, en qué posición están de la palabra? Y el Señor desciende ahí para tomarlo de la mano, aleluya, y entonces subirlo a la posición que el Señor quiere llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí el Verbo desciende, pero a pesar de todo eso, ¿qué tiene que hacer todavía? Abrirle el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. Porque si no abre el entendimiento, usted y yo nos vamos a quedar viendo esto como una historia. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Estaba hablando de un cuerpo físico? No. Estaba hablando de la manifestación de la palabra. Estaba hablando de la palabra que permanece para siempre. Y esto lo vio Simeón. Alabado sea el nombre del Señor. Y tomó el Espíritu a Simeón para que declarase y haga una separación, como trajo la palabra una vez, separando a Jesús de Jesús. Vamos a ver ahí en Lucas, capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. No, del 21 en adelante. Amén. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, vamos a ver eso. Cumplidos los 8 días, ¿de qué? De la purificación de ellos, conforme a la ley, al mandamiento y a la promesa. Porque la promesa le fue dada a Abraham de que tenía que circuncidar todo varón nacido en tu casa. ¿Verdad? Un mandamiento que le da. Pero también aquí se cumple, más adelante lo vamos a ver, la promesa que le dio a Abraham, tanto el mandamiento como también la promesa. Y conforme al rito, es que cuando era varón, la mujer tenía que quedarse purificándose en su sangre. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 40 días, 41, 39 días. Uno de esos tenía que quedarse purificándose. Y creo que 41 días cuando era hembra. Y cuando era varón era menos. Eso se hacía en Israel, ¿verdad? Y Jesús, que caminó en Galilea, tenía que pasar porque él vino conforme a la ley de Moisés. Y tenía que ser
circuncidado. Siga leyendo. Y para ser circuncidado, tiene que llevarlo al templo. Y también, conforme a la ley, tiene que llevar una ofrenda. Y llevó 2 tórtolas y 2 palominos. Así es que dice la ley de Moisés, ¿verdad? Ahora, si tiene mucho, puede llevar un becerro, pero parece que no había mucho y llevó 2 tórtolas o 2 palominos. Siga leyendo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oye, Simeón esperaba la consolación de Israel. Entonces, la consolación de Israel, lo que él esperaba, lo estaba leyendo en los salmos, en la ley y en los profetas. Porque los salmos, la ley y los profetas dan testimonio de estas manifestaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Siga leyendo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Bueno, entonces, si es guiado por el Espíritu, para usted reconocer que es varón y que nació un muchacho, tiene que estar poseído por el Espíritu. Yo creo que no, porque todo el mundo sabe, ¿no? ¿Verdad? Cuando una mujer está embarazada, que va a nacer un muchacho. Y ahora ya se sabe, no como antes, y si el muchacho va a salir varón, va a salir blanquito, cómo van a salir los ojos. Ahora se sabe todas esas cosas. Para eso no se necesita el Espíritu Santo. Parece que lo que se iba a manifestar tenía que estar en la comunión del Espíritu para que pueda dar testimonio en lo que él iba a ser participante. Vamos a ver, siga leyendo. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. ¿Qué hizo Simeón, hermano? Lleno del Espíritu, hace una separación. El cumplimiento de la profecía en cuanto a Israel y el cumplimiento a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y ahí él separa a Jesús de Jesús. ¿Y cómo se nos manifiesta a usted y a mí? ¿Cómo el Señor se nos manifiesta? ¿En un cuerpo? No, en luz. Luz para revelación a los gentiles. Y el cumplimiento, por eso habla, y gloria de tu pueblo Israel. Pero eso fue una vez y ya no más. Aleluya. Porque el Señor es eterno y Él se manifiesta en luz. Y para usted y yo verlo, para usted y yo entrar en contacto con Él, tenemos que ser asistidos por el Espíritu de Dios, porque solamente el Espíritu de Dios es el que conoce a su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese relajo que hay de que yo conozco a Dios, tengo el Espíritu, tengo esto, tengo lo otro. No, hermano, el Espíritu es de orden. Aleluya. Y usted y yo tenemos que tener una condición, tanto en lo que se ve como en la palabra, para usted y yo, a través de la manifestación de ella, entrar en contacto con Jesús. No es solamente decir yo creo en Jesús.
muchos, Jesús dijo, todos los que vinieron antes de mí, ¿qué son? Pero ellos venían diciendo que eran Jesús también. ¿Y eran Jesús? No. E incluso allá en ese lugar que se llama, ese pueblo Israel, allá en Jerusalén, que el mundo le llama la ciudad santa, si no aceptan a Jesucristo, no van para parte tampoco. Los chinos, los vietnamitas, los de Pakistán, cualquier ser sobre la tierra que no entre por la puerta que Cristo, no va para ninguna parte. Pero es al Cristo resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa manifestación de Israel fue una vez y no más. Pero esta permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? No fue cualquier persona. No fueron gente del vulgo. No fueron gente cualquiera. Fueron sacerdotes y levitas que tenían la ley y los profetas, que tenían el mandamiento por las escrituras. Porque, ¿por qué ellos van donde Juan? Porque allá en ese tiempo había mucha más gente. Y habían otras sectas también predicando. Pero ellos van donde Juan es porque lo que Juan viene haciendo, lo que Juan viene predicando, ellos lo revisaron por la profecía y le dio el resultado de que esa manifestación indicaba que Cristo estaba cerca. No eran tan tontos, hermano, quizá como muchos pensaban. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tú quién eres? Oye, ¿qué obra es, hermano? ¿Quién tú eres? Y vamos a ver más adelante una obra que se presentó aquí. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Perdón, literalmente, hermano. Si lo leemos, ellos le preguntaron eso. Ellos no le preguntaron si tú eres el Cristo. Se ve como raro eso, ¿verdad? Dinos quién tú eres. No, yo no soy el Cristo. Pero eso no fue lo que le preguntaron. A veces cuando hablamos con los estudiantes y con los voluntarios que van allá al museo, yo le hago una pregunta y ellos me saltan con otra cosa. Y ¿qué yo tengo que hacer? Espérate, escucha bien esto que yo te voy a preguntar. Sí, está bien, entonces me traen una historia. Yo no te pregunté historia, te pregunté una cosa y tú me respondes. Entonces, aquí yo veo que no está en las escrituras que ellos le hayan preguntado que si tú eres el Cristo. Dinos quién tú eres. Ahora, en esa conversación que no está quizá estampada completa, venía esa pregunta: ¿qué tú vienes haciendo? Porque no se van a presentar ante Juan. ¿Quién es usted, hermana Marta? Ella me va a decir, no, yo soy Marta. Pero la pregunta y la conversación que entraron era conforme a lo que Juan venía predicando, porque él lo que estaba haciendo era hablando del testimonio de la luz. O sea, Juan venía predicando, alabado sea el nombre del Señor.
No es tan sencillo como quizás nosotros podemos ver. Juan venía diciendo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, y venga todo el mundo y métase al agua. No. Juan venía con una enseñanza en luz, aleluya, en una visión de la palabra, enseñándole que el pueblo está en pecado y que solamente Jesucristo es el único que nos limpia de todos los pecados. Y había que arrepentirse. Alabado sea el nombre del Señor. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Oiga qué obra. Si le preguntan y él dice que no es el Cristo, y ahora le preguntan: ¿tú eres Elías? ¿Por qué, hermano? Por la predicación que venía dando Juan al pueblo. Si le preguntaron que si tú eres Elías, ellos leyeron en la profecía que Elías tenía que venir primero a allanarle el camino al Señor. No eran tontos, hermano, eso estaban claros. Ellos iban ahí en el hilo. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dijo: yo no soy. Porque él no podía señalarse que él era. Era el testimonio que tenía que hablar. Era la enseñanza que estaba hablando. Por eso le preguntaron que si él era el Cristo, que si él era Elías o uno de los profetas. Pero se inquietó tanto. ¿Eres tú el profeta? Y le dice: ¿eres tú el profeta? Hablando de Elías. Porque ellos estaban viendo que Juan, por la predicación que traía, venía allanándole el camino al Señor. Venía preparándole el camino. Ahora, ¿cómo le va a preparar el camino a la luz? Es trayendo un mensaje en luz. No era algo como tan sencillo como a veces podemos leer. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo vive diciendo todo el mundo. Pero no todos hablan en la luz de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Llegó un punto en que entonces le dijeron: pues, ¿quién eres? ¿Para qué? Para que demos respuesta. Manifiéstate, porque está turbando al pueblo, nos está turbando a nosotros también. Estaban turbados, hermano, porque es que esa enseñanza venía con poder de Dios. Y estaban turbados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero él les respondió. Pero ante la incesante pregunta: ¿qué dice? Ya que tú no nos dices quién eres, ¿qué tú dices de ti mismo? Declárate, porque tenemos que dar razón allí. Porque tú tienes a un pueblo turbado. O sea, nos tiene turbado. Pero tiene un pueblo que está siguiendo las enseñanzas que tú vienes trayendo. Alabado sea el nombre. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aleluya. Enderezad el camino del Señor. Si le dice que hay que enderezar el camino, ¿cómo venía el camino? Venía endurecido. En mi trabajo, que todos lo saben, porque yo hablo siempre mucho de mi trabajo, yo tengo que meterme en las cuevas, o a veces a cielo abierto, y en las cuevas donde hay mucho sedimento, yo tengo que hacer excavaciones para buscar los huesos de los animales que murieron hace miles y millones de años, que están enterrados ahí. Pero yo utilizo una técnica, y yo hago un pozo,
bien cuadradito, con decirle que yo duro cerca de 40 minutos marcándolo nada más. Porque hay que marcarlo con muchísimos números, muchas medidas y todas esas cosas. ¿Ves? Y entonces tengo que ir haciendo eso. Y hay un momento en que ya comienzo a excavar y tomo una plomada. ¿Sabes lo que es un plomo? Una plomada. Una plomada, eso se pone, los carpinteros lo utilizan para que la pared le quede bien derechita. Y cuando Jehová le puso la plomada al pueblo, ¿cómo lo encontró? La encontró torcida. Entonces Juan le puso la plomada que habló el profeta también al pueblo y lo encontró que estaban torcidos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahora Juan dice, enderezar el camino, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué ellos se iban a arrepentir? Vamos a ver una escritura en Isaías 52, 5 y 6. Léase esa escritura ahí. Amén. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Aleluya. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces el nombre de Jehová es blasfemado todo el día. Todo el día. Siga leyendo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Ve, hermano? ¿Cuál era el pecado? Que el nombre de Jehová era blasfemado todo el día. Pero está la profecía de que en aquel día, por esta causa, mi pueblo sabrá mi nombre. Por eso le preguntan a Juan, ¿quién tú eres? Pero dinos, tú eres el Cristo, tú eres Elías. Pero háblate de ti mismo. Porque es que Juan viene enderezando. Cuando le puso la plomada al pueblo, lo encontró torcido. Y ahora le dice arrepentido. Porque si no están arrepentidos, no van a poder entrar a ese ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Declaró Pablo, allá en los Hebreos, que los sacrificios de los machos cabríos nunca pudieron quitar el pecado. Ustedes saben que en Israel, cuando alguien cometía un pecado, se llevaba, a los que tenían más dinero llevaban un becerro engordado, sin mancha, porque el sacrificio tenía que ser con un cordero o un macho cabrío sin mancha. Si no tenían 2 palomas o 2 palominos. Y si la familia era muy pobre, se juntaba con otra familia que habían cometido pecado y compraban un becerro en los dos y lo llevaban para el sacrificio. Pero la palabra a través del apóstol Pablo declara entonces que todos esos sacrificios nunca pudieron quitar el pecado. Y Pablo entonces declaró, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Fíjense qué sinceridad. Después que el Señor le enseña la visión de que todos esos sacrificios fueron en balde, Pablo dice, pero ven acá, yo también estoy metido en el lío. Y ahora yo soy el primero en ser pecador. Entonces toda esa obra se iban a manifestar con la venida del Señor, pero primero había que allanarle el camino al Señor, porque el Señor es sabio.
Si el Señor viene de una vez a juzgar el pueblo, ¿sabe qué pasa? Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. No, tiene que venir el anuncio. ¿Ves? El anuncio, como la palabra nos viene anunciando a través de la palabra día tras día, alabado sea el nombre del Señor, de que tenemos que dejar el camino viejo para tomar el camino nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. En esto, dice que en aquel día, y hubo una obra, una manifestación, donde el Señor le enseñó a sus discípulos. Podemos, aunque no lo dice la Escritura, pero podemos decir que estos 3 discípulos eran los más avanzados en cuanto a la palabra, porque ellos percibieron la manifestación. En Mateo 17, léaselo desde el 1 en adelante, una escritura muy conocida por nosotros. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Le damos la bienvenida a mi hermano, que lo estoy viendo de aquí lejos, y a su amada y querida esposa y los muchachos también, que nos honran con su presencia. Mateo capítulo 17, del 1 en adelante, dice así en el nombre de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Vamos a ver ahí, vamos a pararlo ahí. Jesús lleva a estos 3 discípulos, a Juan, a Jacobo y a Pedro, ¿verdad? Lo lleva a un monte alto. Como hablamos al principio, la palabra siempre toma una simbología de algo. El Señor nunca nos va a hablar de algo que hay en Júpiter, ni en Saturno, ni en Plutón, porque nosotros nunca hemos visto lo que hay ahí. El Señor siempre va a tomar lo que nosotros hemos visto aquí en la tierra que Él nos ha enseñado. Y Él va tomando esa simbología de todo para llevarnos a una enseñanza. Entonces lo lleva a un monte alto. Y en ese monte alto, si es una simbología, está hablando de una altura en la palabra, pero nos dice de un monte alto para nosotros irnos ubicando, pero no podemos quedarnos en el monte alto, ¿verdad? Y entonces, en ese monte alto, el Señor se transfigura en luz, y los vestidos, ¿qué pasó con los vestidos de ellos? Se hicieron blancos como la luz. Porque si viene una visión, ¿dónde se va a manifestar? En el vestido, que es la palabra, que es lo que nos cubre. Entonces, esa palabra tiene que hacerse blanca como la luz. Porque el Señor está en su santo templo. Aleluya. Siga leyendo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Oiga qué obra esta. En esta manifestación, si el Señor lo sube al monte para enseñarle algo, y es para enseñársela en luz y en una estatura de la palabra. No todos estamos en la misma estatura. Yo estoy aquí abajo, la hermana Marta está por aquí, la hermana Racho va por aquí, el hermano Agustín va más alto, el hermano Gapal va por allá, otro hermano ha pasado las nubes y hay otros que han subido a los cielos. Aleluya. ¿Es así, hermano? ¿Y usted sabe qué dice el Señor? Que había una escalera
Y en esa escalera, que es la escalera de Jacob, los ángeles, ¿qué hacían? Subían y bajaban. Entonces pasaba por toda la estatura de la palabra, donde esté usted o donde esté yo. Pero lo importante es estar en la escalera. Entonces, la estatura, dice la palabra, porque puede ser que yo estando en la nube, mire el que está abajo, allá abajo. Sí, y me crea que sé mucho. Ustedes ven que yo hablo mucho, ¿verdad? El enemigo, papi, siempre me dice, mire, chequéese bien que el enemigo lo está acechando. Sí, hermano. Porque puede ser que el enemigo me haga una visitación y me diga, tú sí predicas bonito. Mira cómo se gozan los hermanos. Y ahí comienza a echarme aire el enemigo. Entonces yo lo que tengo que chequear en las escrituras es que el que coma mucho no desprecie al que come poco, ni el que come poco desprecie al que come mucho, porque los dos lo hacen para el Señor. Entonces, yo que hablo tanto, soy igual como el hermano que no habla. Entonces no pueden señorearme de nadie, ni puedo creer que yo sé más que todo. No, porque trajo la palabra comenzando el día de hoy de que lo que nosotros somos es siervo inútil. Y siempre tener algo, porque yo digo siervo inútil, voy con una sola muleta, pero me falta otra. Y la otra es que dice el Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pero entonces yo no traje nada. No, porque todo lo que damos al Señor es que lo hemos recibido de Él. Usted y yo no traemos nada. Usted y yo no traemos visión. Usted y yo no somos de que, no, yo fui que traje esto primero. No, nadie trae nada primero porque el primero es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando el Señor nos ayuda ahí, hermano, entonces ahí nos decimos que somos todos hermanos. Nada. Siga leyendo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Vamos a pararnos ahí en la nube. Piense que Jesús se transfigura para traerle un mensaje. Ellos, como están en la comunión de la palabra, su vestido, la enseñanza que tiene que resplandecer en luz. Y les resplandece. Pero ahí, en esa visión aparece Moisés, Elías hablando con Jesús. Que nuestra mente no se vaya a Moisés con la barba, ni a Elías con la barba también. Ni Jesús bien bonito y rubio, ¿verdad? Porque la palabra ahí no está hablando de 3 personas físicas, sino que la palabra está hablando de los 3 ministerios que están presentes en Jerusalén y en Judá. Está el ministerio de la ley, que lo representa Moisés, el ministerio de la profecía, que la representa Elías, y el ministerio de la gracia, que lo representa Jesucristo. Yo preguntaría, ¿en cuál de esos 3 nosotros creemos, sentimos o deseamos estar? ¿En los 3? ¿En 2?
en uno. Entonces, si nosotros decimos que estamos en Cristo, porque eso fue lo que dijo Pedro. Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí, porque era bueno estar ahí. Pero hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le contestó. No, hay cosas que no se contestan, sino que se actúa. Porque lo que el Señor le está enseñando es que el pueblo, estando ya Jesús presente, el pueblo quiere mantenerse tanto en la ley, en la profecía y teniendo a Jesús también. Por eso desciende una nube de los cielos. Aleluya. Y la nube salió una voz, ¿verdad? Que dijo, que nos dice y que va a decirlo por generación: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él, ¿era Moisés que había que oír? ¿Era Elías? No, era Jesucristo. Porque es el ministerio que permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si yo ahora digo, hermano, hay que cumplir la ley, ¿qué estoy haciendo? Aboliendo el sacrificio de Jesús. Entonces quiero vivir con los 2 maridos. Quiero vivir con los 2 ministerios. Quiero vivir, decir que quiero a Moisés y quiero a Jesucristo. Entonces estoy diciendo que si quiero a Moisés, estoy diciendo que Jesucristo es insuficiente. Y si digo que quiero coger e irme a bautizar al río en lo físico, ¿qué estoy diciendo también? Que el bautismo de Jesús no me funciona. No, necesito este primero para después. Pero vamos a ver qué nos dice Romanos 7. A ver si esta pretensión aparece en nosotros. Porque si esta pretensión aparece en nosotros, entonces el Señor tenía la respuesta y nos las dejó aquí en Romanos 7 a través del apóstol Pablo. Léase del 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, que Pablo habla muy claro al comenzar esta conversación. Hablo con los que conocen la ley. O sea, que no está hablando con todo el mundo, sino que está hablando con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, que si la ley vive en usted, ella se enseñorea de usted. Sigue leyendo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Miren qué obra, hermano. ¿Qué hace Pablo? Oiga, qué inteligencia, aleluya, le dio el Señor a Pablo. Pablo trae esta analogía para que nosotros podamos entender que si nosotros queremos estar con más de un ministerio, ¿qué es lo que nosotros somos? Siga leyendo. Que la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Okay, eso es normal en lo secular. Sí. Un matrimonio, la mujer está sujeta a su marido. Eso lo dice la ley. ¿No es la? El juez, cuando uno va, le dice: levante la mano, diga, usted jura
¿no es verdad? Respetar y querer a su esposo y hacerle todo, ¿no es verdad? Si lo acepta, sí, Señor, lo acepto, ¿no es verdad? Y ustedes también, porque también se la hacen al hombre, pero las preguntas de la mujer son un poquito más difíciles y abundan un poquito más. ¿Se ve? Sí. Porque la mujer tiene que estar sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Mientras la ley estaba de pie, ¿cómo estaba Israel? Sujeto a la ley. Siga hablando, siga leyendo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Así somos, que si nosotros estando casados nos unimos, sea el hombre o sea la mujer, a otra persona, es llamado adúltero. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. De esa ley, por tanto, se puede unir a otro marido. Se puede unir a otro, ¿no es verdad? Y eso es, en la vida secular, es lo mismo. Siga diciendo, ahora Pablo hace así, y como comenzó al principio diciendo, hablo con los que conocen la ley, trae esta analogía del matrimonio y después ahora voltea otra vez la palabra y cae en los ministerios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para qué? Para Dios. Bueno, entonces si usted está en la ley, si usted está en Cristo y ahora se va para la ley a buscar todo lo que hay dentro de la ley, ¿qué somos? Somos adúlteros. Y por más que brinquemos, saltemos y pataleemos, estamos en adulterio. Y ahora, y si nosotros vamos para donde Juan a buscar el bautismo que dice ahí en las Escrituras que bautizaba en el Jordán para arrepentimiento, y usted y yo lo tomamos literal y estamos metiendo a la gente en una piscina, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo adúlteros, porque estamos viendo que Jesús es insuficiente para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando viene una manifestación de la palabra y el pueblo se goza, ¿cómo queda el pueblo? No queda bautizado en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que Cristo es luz para ser revelada a los gentiles. Entonces, si es luz, ¿cómo tenemos que estar nosotros? También en luz. Y si estamos en luz, ¿qué inmersión nos corresponde a nosotros? Es la del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos que separar los ministerios. Si no separamos los ministerios, entonces usted y yo vamos a andar con una patana cargada de demasiadas cosas y así no podemos entrar. Pues no vamos a tener libertad. En 2 Corintios, dígame, hermana Racha, 5 minutos. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 3. No, vamos a poderlo más hacia abajo, déjeme ver, porque me quedan 5 minutos, ¿no, verdad? Sí, léalo de por ahí. Amén. Si versículo 7, 2 Corintios, capítulo 3. Si el ministerio de muerte grabado con letras... No, excúseme. Léalo de
desde el 4. Amén. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Siga. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser Abolido. Amén. Entonces, mientras la palabra pone esto en el renglón de la abolición, nosotros lo mantenemos vivo. Y esto a veces no es cuestión de nosotros mismos, sino que el enemigo de la justicia es quien hace este trabajo. Porque al enemigo le conviene que el ministerio de la ley esté de pie y que el ministerio de Juan esté de pie. Porque si el ministerio de la ley está de pie, en vano ha venido Cristo. Y como dice la palabra, que entre tanto la segunda parte del tabernáculo esté de pie, el camino al lugar santísimo está cerrado. Mientras usted y yo estemos en una ignorancia de la palabra, el camino a Cristo, ¿cómo va a estar? Cerrado, hermano. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Fíjense qué obra esta, hermano. Moisés fue enterrado en un lugar donde nadie sabe. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Nadie sabe hasta el día de hoy donde Moisés fue enterrado, pero el enemigo sabe. Y ahora el enemigo aparece y contiende con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Porque el enemigo le conviene que el cuerpo de Moisés, que es la ley, esté vigente en el pueblo. Porque en la ley de Moisés el pecado se esconde. Como decía el hermano Chago, que en la ley del pecado, ¿cómo que dice? Exacto. Que la ley entonces aparece después del accidente, pero Cristo aparece antes del accidente. Entonces, como la ley aparece después del accidente, el enemigo se esconde ahí. Porque si alguien cometía una transgresión, tenía que ser llevado con 2 o 3 testigos.
Y si no lo veían, entonces el enemigo se escondía ahí. Entonces por eso el enemigo le convenía que el ministerio de la ley se mantenga de pie, porque él se escondía detrás de él. Vamos a ver una última escritura, Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Siga leyendo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Aleluya. En aquel tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Amén, vamos a dejarlo ahí. Fíjense, hermano, que en aquel día, cuando crezcáis en la tierra, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni le hará falta, ni se hará otra, ni le vendrá al pensamiento. Porque es que Cristo estará presente. Y cuando Cristo esté presente, no es necesario que esa arca esté de pie, porque el arca del pacto es la columna vertebral del ministerio de la ley. Y en aquel día, como trajo la palabra en Isaías 52:6, dice que por esta causa, he aquí mi pueblo, en aquel día sabrá mi nombre, y he aquí yo que hablo estaré presente. Entonces en ese día ya no se va a decir más arca del pacto de Jehová, ni se hará otra, ni le vendrá al pensamiento. Alabado sea el nombre del Señor, porque el ministerio de Jesús estará presente. Que el Dios de paz y de la mucha misericordia nos siga abrigando, hermanos. La oración, ya la hermana Carla y yo partimos mañana para Santo Domingo. El vuelo sale a las 8 de la mañana y queremos estar temprano allá porque los muchachos allá nos esperan. Así que necesitamos mucho la oración. Muchas gracias por el calor, por el amor, por esa confraternidad, por esta unidad que el Señor nos ha dado en el Espíritu, y mantengámonos siempre unidos en la palabra. No hagamos como trajo la palabra la semana pasada, hablando del ministerio hablando del pecado y haciendo énfasis en la mentira. Cuidémonos, hermanos, y hablemos verdad siempre entre hermanos. Que el Dios de paz y de la mucha misericordia le siga abrigando. Amén, mis hermanos.